Muy buenas tardes, amigas y amigos de los archivos del patrimonio cultural. Estamos muy contentos de dar inicio a esta actividad que hemos llamado Archivos y Comunidades, Experiencias de Vinculación, la cual se circunscribe dentro de la celebración del mes de los archivos. Es que desde el Archivo Nacional, como coordinación de vínculo con el medio y unidad de comunicaciones, hemos querido desarrollar esta actividad, la cual hemos llamado, como ustedes ya saben, Archivos y Comunidades, Experiencias de Vinculación. Esta actividad se marca también no solo dentro de el mes de los archivos, ¿no?, que se celebra particularmente el día 9 de junio, sino también con la misión del Archivo Nacional, el cual ofrece diversos servicios a la comunidad, dando acceso y difundiendo el patrimonio documental, aportando así al ejercicio de derechos culturales, de gobernanza y al fortalecimiento de la democracia. Es desde estos principios, entonces, en que, como Archivo Nacional, hemos querido nosotros resaltar parte del trabajo que se desarrolla tanto con los documentos, así como también desde el archivo hacia la comunidad. En esta ocasión hemos querido contar con la participación de justamente actores relevantes en este sentido, como por ejemplo María Eugenia Mena, Greta Cerda, Karen Vázquez y José Fernández, quienes van a componer esta mesa de conversación, los cuales van a hacer también una breve presentación, tras lo cual generaremos también una conversación y algunas preguntas que recibiremos de ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Voy a dejar con ustedes, para partir, a María Eugenia Mena. Ella es encargada del Archivo de Mujeres y Géneros, profesional de apoyo en el Archivo Nacional Histórico y en la dirección del Archivo Nacional. Es licenciada en Historia de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, y diplomada en Género, Cultura y Educación y en Estudios Documentales en relación a la colonia chilena de la Universidad de Chile, además de ser docente universitaria. Dejo con ustedes entonces a María Eugenia. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar esta tarde de reflexión, quisiera dar las gracias a Leonardo Mellado, a Delia Pizarro y a todo el equipo de coordinación de vinculación con el medio y comunicaciones del Archivo Nacional, que han hecho posible el desarrollo de esta actividad, así como también transmitir un afectuoso saludo a todos los quienes nos están acompañando hoy de manera virtual. Bueno, no, producto de las circunstancias y de la carga laboral no pude levantar un PowerPoint para mostrarles todo lo que hemos hecho en el Archivo Nacional, pero tuve tiempo para poder escribir un par de reflexiones en torno a los vínculos que se generan entre los archivos y las comunidades, las exposiciones y las comunidades, y todo este triángulo amoroso que se genera en torno a al análisis de los archivos y de los documentos de archivo. Como soy historiadora, voy a ser bien fiel a la disciplina, así que voy a tratar de leer y en algunas partes voy a comentar lo que escribí durante estos días. Bueno, voy a empezar. En la actualidad, los usos de los documentos de archivos y de los archivos son múltiples. Ya no solo responden a la imperante necesidad de validar derechos, la transparencia de los actos públicos, de realizar trámites o de ser espacios donde se puede reconstruir la historia, como la de los archivos históricos. Hoy, la misión de estos espacios está transformándose, expandiendo su ámbito de acción y vinculación con las comunidades y el territorio, construyéndose como lugares de enunciación críticos sobre vacíos y desafíos. En este sentido, los archivos hoy están más vivos que nunca. El motor del quehacer del archivo está centrado en las comunidades, la administración del territorio y en la historia, pues toda la cadena de producción dentro de un archivo nacional está centrado en dar acceso a las comunidades de la información que contienen los documentos. Y esta acción se ejecuta desde el momento en que la documentación es recibida y procesada a través de los procesos técnicos, como también en los servicios como las certificaciones, legalizaciones, desarchivos de causas judiciales, visitas guiadas, atención especializada en salas de lecturas a través del préstamo de documentos que se materializan en tesis, artículos y libros, así como también en las investigaciones de sus fondos y documentos, las que en ocasiones resultan en la co-construcción, de guiones curatoriales que se materializan en exposiciones, y eso tenemos
tenemos varios ejemplos, tales como Mar Portadas en el 2017, Torcer la Palabra en el 2018, Feminismo en el 2019, dentro del Archivo de Mujeres y Géneros, como también Brujería para el Archivo Nacional y específicamente el Archivo Nacional Histórico del año 2019. De esta última quisiera detenerme, pues quisiera contarles cómo se fue construyendo el proceso de transformación de una tesis de posgrado en una exposición que, a mi opinión, integró y de manera magistral los estrechos vínculos que hay entre los documentos de archivo y las artes, en específico las artes populares, como los realizados por Maliki, Marcela Trujillo, y el levantamiento del bestiario brujeril, realizado en losa policromada por las loceras Marta Contreras y Greta Cerda, de la provincia de Talagante. La investigación sobre brujería en Chile colonial comenzó hace más de 10 años, cuando realicé mi tesis de pregrado para la obtención del título de licenciatura en Historia, proceso que se materializó en la transcripción paleográfica del documento judicial colonial más sustancioso sobre brujería que se conserva en el fondo de la Real Audiencia del Archivo Nacional Histórico, y que corresponde al juicio que se titula Martín de Curipán y otros indios por brujos, juicio que se desarrolló entre 1749 y 1757 en la localidad de Chillán, asentamiento que para entonces no contaba con un desarrollo urbanístico y que había permanecido desde su fundación hasta finales del siglo XVI, hacia finales del siglo XVI, resistiendo a los embates de la Guerra de Arauco y a las políticas fronterizas de la corona española. Según algunos cronistas, informes y visitadores eclesiásticos, Chillán para la época no excedía las 168 casas, muchas de ellas de maderas y de techos pajizos, y donde habitaban mayoritariamente criollos que vivían del comercio fronterizo y del cultivo de las tierras, mientras que en los alrededores existía una gran población mestiza e indígena que era ocupada en las labores domésticas, como también en el inquilinaje y peonaje, formas de trabajo que comenzaron a ser útiles para las labores campesinas. En este contexto, un 7 de septiembre de 1749, el capitán de caballos de Chillán acusa a una india, al cura Simón de Mandiola, que estaba bajo su servicio, de haberse fugado tras haber incendiado la cocina de su casa y de ser ella la culpable de los malestares con que estaba su mujer. Mandiola y Zapata, el capitán, salen en búsqueda de Josefa, quien fue encontrada afuera de la ciudad de Chillán y conviviendo en ilícita amistad con Bartolo, quien era reconocido por su oficio de zapatero. Allí Josefa fue recriminada por los hechos y fue llevada en calidad de prisionera a Chillán, para así comenzar un juicio por la supuesta culpabilidad de Josefa por los malestares de Rita Dopré, la esposa del capitán Zapata. Rápidamente comenzó un juicio eclesiástico para desbaratar la organización brujeril que Zapata y Mandiola creyeron ver en el comportamiento poco civilizado de Josefa, quien confesó que junto a otra india de mayor edad, llamada Melchora, habían volado juntas una noche hasta la casa del capitán y que desde la puerta Melchora, la india de mayor edad, quien conocía de las artes mágicas, le echó a Rita. Mandiola, interesado en conocer cómo funcionaba el hechizo, hizo traer al proceso a Melchora, quien declaró que lo hizo por venganza en contra del capitán por haberla tratado de vieja, bruja y puta. Josefa y Melchora son las dos mujeres que dan inicio a un proceso judicial que se extendió en Chillán por más de 3 meses y que llevó a otros 18 indígenas y mestizos a ser considerados de brujos y hechiceros, puesto que sus confesiones reconocían juntarse por las noches de viernes y sábados en una cueva dorada donde comían, bebían y cantaban hasta altas horas de la noche, y que para llegar a este lugar lo hacían transformándose en diversos animales como el chonchón, el zorro, el gato, pájaro, entre otros, y que dentro de la cueva habitaban 3 entidades. La primera, un chivato pillán, al que debieron hacer referencia a través del ósculo al rabo, un culebrón que no medía más allá de 1 metro, pero que debieron permitir que se les subiera por el cuerpo hasta la corona de la cabeza, haciéndoles halagos, y que luego se les bajaba para ellos poder entrar a la cueva o casa grande, como la llamaban. Lugar donde también habitaba un Anchimalgen, quien era una viejita chica, encorvada, que presidió los encuentros, proporcionando desde su chuico la chicha que nunca se acaba. Mandiola
Al no poder continuar con el juicio, tanto por la crisis producida por el terremoto que afectó la zona, como por no lograr el apoyo desde el Arzobispado de Concepción, del que era tributario, y sumado a la llegada de un comisionado de la Real Audiencia a Chillán, quien recogió nuevamente las confesiones y analizó el procedimiento realizado determinando excesos y vicios, el levantamiento encabezado por Mandiola fue dejado sin efecto. Así, los acusados quedaron en su libertad. De este relato judicial, mi interés en primera instancia fue en reconstruir el proceso judicial, comprender las formas de representación que estaban conformándose dentro del discurso de Simón de Mandiola y también del recogido de manera metódica y ajustado a derecho realizado por Francisco Riquelme de la Barrera. Para profundizar justamente las matrices que pude reconocer en el relato de este juicio, trabajamos sobre un cuerpo documental más amplio entre los años 2012 y 2013 para un Fondesit, en el que en ese momento recogimos, transcribimos y analizamos documentación sobre brujería y hechicería de los fondos coloniales, rescatando 6 juicios donde se pueden reconocer algunas características comunes con el juicio de Chillán y que están relacionadas, primero, a la persistencia de que las acusadas son mayoritariamente mujeres, es decir, las acusaciones de brujería no solo pasaron sobre mujeres, también existieron brujos hombres y en menor medida hay casos como el de Josep de Acosta en Santiago, el cacique de Itata y el de Juan de Millacura, entre otros. Segundo, la persistencia en el eje de la etnicidad, puesto que él o la acusada siempre estuvieron entre los sectores más vulnerables de la sociedad colonial chilena, es decir, indígenas, esclavos, mestizos y mujeres. Sobre sus espaldas estuvieron las miradas inquisitivas de las instituciones de control social. Y tercero, los escenarios donde es más proclive tener conductas no adecuadas al canon social de la época era el espacio rural. De ahí la dicotomía entre civilización y barbarie, muy recurrentes en los argumentos de la Real Audiencia al momento de acercarse a estos fenómenos, como en el caso de Chillán y el caso de Tomasa Briceño, que es una cacica adulta, de mayor edad, cerca de 50 años, a quien se le extrae su nieta, producto de que podía ser una mala influencia en la educación. Y esas son las instituciones coloniales quienes sacaron, desarraigaron a esta chiquita de 12 años del seno familiar. Estas características transversales fueron insumos y sistematizadas en un proceso de escritura y análisis transdisciplinar que reunió tendencias filosóficas, antropológicas e históricas en las tesis de magíster que hice el año 2017, donde la preocupación intelectual estaba en reconocer, reconstruir y comprender elementos del mestizaje cultural que estaban detrás de un proceso judicial y que sirvieron de interpretación para reconstruir desde la visualidad uno de los juicios de brujería dentro de la exposición Brujería. Este vínculo entre el arte y los documentos de archivo fue la materialización de la exposición, que expande, desarrolla e interviene procesos creativos materializados en las acuarelas de Maliki y en el bestiario de las leceras. Un trabajo que se procesó lentamente durante casi un año en un ejercicio curatorial compartido, donde a través de talleres de discusión, análisis e interpretación de las fuentes fuimos desarrollando la narrativa de la exposición y que de manera muy positiva la comunidad ha recepcionado durante los meses en la que ha estado abierta al público. Y que es posible constatar por las visitas diarias que tuvimos en época estival, los comentarios del libro de visita y las posibilidades de itinerancia que se han abierto para cuando desmontemos. Por último, y antes de terminar, era una breve reflexión la que hice el día de hoy, hago un especial hincapié, mejor dicho, en que el éxito de esta exposición está estrechamente relacionado a la forma en cómo el arte, desde sus diversas dimensiones, es un espacio de crítica, reflexión y transformación profunda, no solo del acontecer actual, sino también desde el presente para el pasado. Y es ahí, desde la necesidad, en clave visual, de entender los fenómenos que pueden desarrollarse desde la visita y el uso de los archivos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias también por ajustarse al tiempo, que siempre es apremiante muchas veces, y a quienes nos toca moderar nos suele ser un karma a veces.
Bueno, la presentación que ha hecho María Eugenia tiene relación justamente, y tal como ella ha señalado, ¿no?, con una exposición que en el Archivo Nacional todavía está abierta, pero por supuesto que por razones obvias no es posible acceder. Sin embargo, una vez que podamos reabrir y vincularnos nuevamente con el público en la sede del Archivo Histórico, eh, las personas van a poder volver a visitar esta tremenda exposición que fue elaborada justamente por un tremendo equipo, y uno de esos actores relevantes de ese equipo es Greta Cerda, precisamente. Ella es locera y cantora de Isla de Maipo, y quien se ha desarrollado en la investigación y ejecución de oficios tradicionales como el trabajo, ya sea como locera, y la recopilación y creación de cantos campesinos tradicionales de la zona centro-sur. Aprendió el oficio de locera en el 2011 a través de un taller realizado por una de las últimas loceras de Talagante, María Olga Espinosa Díaz, y ese mismo año conformó el colectivo Huellas de Greda, Loceras de Talagante, con quienes se ha dedicado a investigar y producir esta cerámica, justamente con el fin de exhibirla y darle circulación en distintas partes, incluyendo Santiago, como es el caso actualmente en el propio Archivo Nacional. También a realizar talleres de difusión y perpetuación de esta técnica cerámica que hoy recae en muy pocas personas y que proviene de una tradición ancestral, nacida hacia el siglo XVII aproximadamente en las manos de las hermanas Clarisas o las monjas Clarisas. Y más tarde fue recogida y resignificada también a comienzos del siglo XX por una otra destacada locera, Sara Gutiérrez, cuyas piezas se encuentran en algunos museos de nuestro país. Así que reconocemos en Greta también como heredera de esta importante y valiosa tradición, y que se suma entonces también a esta experiencia de realizar un vínculo con la comunidad o con las distintas comunidades con la que está relacionado el Archivo Nacional. Greta, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Voy a comenzar hablando en breve sobre la loza policromada. Bueno, esta tradición locera llega a Chile desde España y comienza a fabricarse aproximadamente en el año 1600, en la mano de lo que tú nombrabas, la conocida Congregación de las Hermanas Clarisas, en el antiguo convento que está ubicado justamente donde hoy está la Biblioteca Nacional, que es un alcance muy especial que fue para nosotras exponer en el mismo espacio donde nació esta tradición locera. Bueno, ellas fabricaban esta loza, que es de tradición española, que no es una técnica cerámica que deviene de lo indígena, como la mayor parte de las cerámicas chilenas, sino más bien es una tradición española con una importante influencia morisca en todo lo que es la decoración, y que además ellas perfumaban, que era lo que se conoce como la loza perfumada de las monjas clarisas. Bueno, años después ellas se trasladan a la Florida, y algunas mujeres que no eran religiosas pero que circulaban en el convento por distintas razones, aprenden el oficio, y cerrado el convento, al momento de construir la Biblioteca Nacional, comienzan a trabajar esta loza con una mirada más interpretativa o de relato de la vida cotidiana, retratando los oficios de ese tiempo y una serie de tradiciones y temáticas ligadas al folclore. Bueno, entre ellas, como tú decías, se destaca la locera Sara Gutiérrez, de la cual, claro, hay importantes colecciones en el Museo Histórico y en el Museo de Arte Popular Americano, y cuyas figuras a veces parecen ser fotografías de la gente de la sociedad de principio del siglo XX, ya que ella tenía la particularidad de ponerle tonos de piel y hacer distintas escenas, diferenciándose un poco de lo que es la loza de Talagante, que son figuras más bien seriadas. Mi trabajo se basa en esa estética, en esa estética propuesta, y en este caso pasa a ser también el lenguaje artístico con el cual pudimos retratar estas historias. Bueno, la relación con esta bella exposición, que es la de brujería, yo fui invitada por el curador e historiador del arte Rolando Báez,
y posterior a eso estudiamos la investigación de Mauge y quedamos impresionadas del relato, y también para mí por lo menos encontré una similitud muy grande con los relatos que yo aprendí de manera oral, y que son precisamente lo que todos hemos escuchado alguna vez del tuetué, del chivato, y sobre todo acá en Talagante, que también hay una gran tradición oral, por así decirlo, de contar historias de brujos, ¿no es cierto? Imaginamos estas piezas, las diseñamos, y también fue un bonito trabajo con la gente del archivo, quien además aportó cosas que para nosotras son lejanas, como por ejemplo realizar una investigación y poder a partir de esa investigación encontrar personajes que después pudimos retratar, y todos fueron muy abiertos en compartir su conocimiento desde el espacio donde ellos trabajan. Y junto con Marta Contreras ideamos estas piezas, diseñamos las historias, nos repartimos las historias, y cada una realizó su interpretación, que fue después lo que desencadenó esa bella exposición que nos tiene muy contentas. Bueno, leer cada caso y analizar cada personaje, sus relatos entre lo real, lo oculto, los detalles tragicómicos que también aparecían ahí. Encontramos estas cosas que, como les comentaba, están muy arraigadas a nuestra sociedad, el creer en cosas, y sobre todo acusar y despojar a merced de quien convenga, y eso entre otras cosas que son rasgos que causan mucho daño. Bueno, la brujería y el mito en las provincias siguen presentes, pero también se transforman como todo el folclore y las tradiciones orales. En este caso, en la provincia de Talagante o comuna de Isla de Maipo, donde yo vivo, en un asentamiento campesino que se llama Altagua, aún persisten estas historias. Hay espacio para ese credo del mito en torno a la brujería, y en este... Ya, ¿hay? Eso. Y hay espacio, bueno, para el credo, para el mito en torno a la brujería, y los cuentos, los versos y todo lo que tiene relación con eso. Nosotras quisimos agregarle a las piezas que realizamos unos exvotos, porque nos parecía que era muy necesario rescatar estos fragmentos del texto donde se sentenciaba a las personas. Quiero leer un fragmento muy cortito que puse yo en la interpretación que hice sobre la sentencia de Juan de Millacura, y dice: se condene al dicho indio en 50 azotes, los cuales se le hagan dar, y que sea desterrado del dicho 20 leguas en contorno, y no le quebrante pena de que la cumplirá por tiempo de 2 años en la mina de Copiapó. También estos lenguajes antiguos nos llamaron mucho la atención, y dicho eso, también yo en mi expresión, por así decirlo, oral, también me permití crear una tonada que le voy a leer rápidamente, que resume un poco cada uno de estos casos. Dice: se mandan a encarcelar indios, negros y mestizos, porque la capitanía habla de brujos y hechizos. Doña Juana Codocedo, quién sabe si será cierto que por comer sesos de asno su marido cayó muerto. Un viernes del Corpus Christi, y andando por Santa Clara, el indio Joseph montaba con una bolsa colorada. Llegando a Cuevas Doradas, la vieja para su goce da chicha con una jarra a bestias que reconoce. Eso es más o menos lo que podría contar sobre nuestra experiencia, que fue crear estas piezas y también compartir conocimientos con las personas del archivo y estar en cada detalle, en la parte de las fotos, del montaje, y también aprender cosas para nosotras como artesanas, y tener este contenido que de alguna u otra forma nunca podríamos haber llegado a acceder o conocer. Muchas gracias, Greta. Creo que tu experiencia como actor, digamos, o actriz, en este caso en primera persona, en el trabajo de vinculación, en cierta manera, entre los documentos que son investigados luego historiográficamente por María Eugenia Mena,
¿no? Y que después son llevados a la escena, digamos, a través de una exposición en el Archivo Nacional, justamente en un espacio que antiguamente había sido ocupado precisamente por las hermanas, las monjas clarisas, ¿no? Es decir, el antiguo convento de las monjas en Santiago estuvo allí y que fueron justamente las promotoras de este tipo, o iniciadores incluso de este tipo de cerámica policromada, que más tarde se va a volver una tremenda tradición y que en Greta vemos a una de las actuales exponentes. Así que agradecemos tu participación y justamente no solamente tu participación en este encuentro, en este conversatorio, sino también en la exposición, ¿no? Y esperamos que a futuro podamos también seguir vinculados, que ese es nuestro objetivo. Antes de continuar con nuestra siguiente presentación, que va a recaer en Karen Vázquez, quisiera señalar y agradecer también a quienes nos están acompañando en esta transmisión a lo largo de Chile. De hecho, tenemos personas que están fuera de Chile también escuchándonos y observándonos, ¿no? Desde Córdoba, Santa Fe, en Argentina, así que un saludo grande para allá, desde Quillota, desde Antofagasta, también desde Colombia y desde Portugal, así es que esta conversación tiene un carácter hoy internacional, o por lo menos el interés de las personas en conocer cuál es la relación que tienen los archivos con las comunidades. Y para eso entonces también quisiera cederle la palabra a Ana Karen Vázquez Tolosa. Ella nació por allá por 1990, es muy joven, proviene de la comuna de Lumaco, perteneciente a la región de la Araucanía, es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de la Frontera, posee un curso de Género y Etnicidad, Reflexiones desde el Mundo del Sur, perdón, desde el Sur del Mundo, realizado por el CIEG y la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra ejecutando un proyecto Fondar en la línea de pueblos originarios. Se desempeña como docente en Historia y Ciencias Sociales, así también como profesora mentora en la asignatura de Lengua y Cultura Mapuche del Liceo Municipal de Lumaco, la cual se imparte desde primero a cuarto medio, siendo uno de los pocos establecimientos municipales de la región que lo imparte en todos sus niveles y como asignatura propiamente tal. Ana Karen nos va a acercar y a explicar y contar también en esta relación, ¿no?, de los archivos y de las investigaciones, ¿no?, el tema que tiene que ver con la visibilización de la mujer en el juzgado criminal del departamento de Temuco desde 1900 a 1950. Dichos archivos se encuentran alojados en el Archivo Regional de la Araucanía, ¿no?, y a quienes les mandamos también un cordial saludo como compañeras y compañeros de trabajo. Dejo con ustedes entonces a Ana Karen. Muchas gracias, Leonardo, por tu presentación. Mari por también. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la invitación de la Lamien Fresia Catrilaf por haberme invitado a esta conversación. También a ustedes como Archivo Nacional por acoger mi presentación y bueno, esperando que todos se encuentren bien, voy a hacer presentación de mi exposición. Como decía Leonardo, voy a hablar sobre la visibilización de la mujer en el juzgado criminal del departamento de Temuco, ya que ese es el fondo del cual yo trabajé a principios del 2014. Más o menos cuál va a ser la presentación y organización de mi presentación. En primera instancia voy a hablar un poco sobre mi experiencia, cuáles fueron mis primeros acercamientos. Posteriormente haré rol de mi rol como docente y explicaré algunos alcances que uno debe tener al momento de consultar los archivos, ¿ya? Y por último visualizaré los resultados de mi investigación a partir de gráficos. Mi primer acercamiento fue cuando estuve cursando la carrera de Historia en el pregrado y ingresé a la Academia de Ayudantes de Investigación de Ciencias Sociales de la UFRO, acá en Temuco. Yo trabajé junto a la profesora y doctora Jessica González en la línea de investigación Historia de Violencia y también Historia de Género. A partir de eso, los primeros acercamientos fueron con el juzgado de letras de Temuco.
nosotros trabajamos y tratamos de visualizar cuál era la situación de las mujeres en los juzgados criminales, cómo se acogían sus demandas, cuáles eran los procesos y finalmente cuál era la resolución de estas causas. Eso fue en primera instancia. Posteriormente, mi segundo ida, por decirlo de alguna manera, al archivo regional fue a partir del trabajo que le realicé a la mía Héctor Nahuelpan, que estaba llevando a cabo un proyecto Fondesit. Él estaba ya terminando, culminando su proceso para sacar su doctorado, y también tuve la oportunidad de trabajar con juzgados de Letras, de Angol, de Traillén, de Temuco y Nueva Imperial, ¿ya? Y lo que buscábamos en síntesis era un poco saber cuál era la experiencia que tenían tanto hombres como mujeres mapuches en este caso, con la institución judicial. Bueno, y esto fue durante el siglo XX. Yo revisé alrededor de 220 expedientes judiciales. Fue un arduo trabajo comprimido en un par de meses, que fue bastante interesante. Y bueno, a raíz de tanto del trabajo con la profesora Jessica como con Héctor, yo pude sacar un artículo que también se publicó en un libro donde yo estuve participando, que es la Comunidad de Historia Mapuche. Bueno, la segunda parte, en mi rol como docente, es importante dejar en claro qué son las fuentes históricas. Nosotros siempre, tanto en el área de historia, cuando trabajamos en la enseñanza básica o media, nosotros tenemos que trabajar con las fuentes históricas, ya sean estas primarias o secundarias. En este caso, las primarias son las que nosotros vamos a encontrar aquí, tanto en el archivo regional como en el nacional y en otros, y también en los museos, porque las fuentes primarias no son tan solo documentos escritos y emanados desde el Estado, sino que también puede ser, como señalaba Greta, un trabajo manual de artesana, también puede ser una pintura, una fotografía. Entonces, tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, que las fuentes primarias van a ser de primera mano, por decirlo de alguna manera. No obstante, nosotros también debemos ser críticos a partir de esto, de que en este caso los documentos escritos emanados desde la institucionalidad tienen ciertos sesgos, por decirlo de alguna manera, pero que también responden, ¿cierto?, a las lógicas de aquellos tiempos, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración. También vamos a ver cómo nosotros podemos ver ciertos elementos que pueden mantenerse en el tiempo y algunos han ido cambiando, ¿ya? Bueno, no obstante, eso no le quita la legitimidad a los documentos en sí, porque nos permite hacer un análisis cuáles son los cambios y continuidades que han tenido ciertos elementos cotidianos, como también estructurales, ¿ya? Por ejemplo, en mi experiencia, cuando comencé ahí comencé a revisar los expedientes. Bueno, mi criterio fue todos los casos, ¿cierto? Todos los expedientes donde las mujeres eran las víctimas, las que iban a hacer la demanda, presentaban la demanda. Entonces, uno de los primeros conceptos que me llamó bastante la atención y para mí fue bastante chocante, cuando la mujer da su testimonio, siempre le piden, por ejemplo, el nombre, la edad, cuál es su oficio, ¿cierto? Si sabe leer y escribir. Entonces, se repetía mucho en cuanto al oficio, labores del sexo. Y en este caso, claro, desde la actualidad se puede malinterpretar desde que a lo mejor, no sé, es prostituta o algo similar, pero para la época se refería a todos los quehaceres de la mujer, en este caso dentro de su hogar, como dueña de casa. Entonces, eso es importante a considerar que hay ciertos elementos, como les decía anteriormente, que van a ir cambiando en lo cotidiano. Otra cosa que también me llamó la atención, la cantidad de oficios que podíamos encontrar dentro de los expedientes. Yo trabajé desde el 1900 al 1950, estamos hablando de ese contexto, de ese periodo de la historia del país. Pero así también, como yo les decía, van a haber ciertos elementos que se van a mantener, algunos van a cambiar. Por ejemplo, un cierto oficio era el de la bandera, que hoy en día ya ha sido reemplazada por la tecnología, ¿ya?
Podemos ver cómo ese oficio ya no opera, no corre. Y así también otros, por ejemplo, los gañanes. Los gañanes, cuando uno busca en internet, aparecen como hombres fuertes y rudos, ¿ya? Pero en estricto rigor, o para que se entienda, los gañanes eran hombres, ¿cierto? Por lo general siempre eran hombres, que buscaban o siempre andaban deambulando de un lugar a otro y buscaban trabajos pequeños que hacer para el día a día. No eran personas que tuvieran un trabajo de meses, de 6 meses o 3 meses, sino que era algo para sobrevivir, ¿ya? Entonces, esos son ciertos elementos a considerar que vamos a encontrar dentro de, en este caso, de los archivos y de los documentos judiciales. Bueno, quiero compartir con ustedes también cuáles son las estructuras de un expediente judicial, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Este es un documento, espérenme un poquito, ¿se ve? Este es un documento, ¿cierto? Es la portada de un expediente judicial del departamento de Angol. Como ustedes bien saben, actualmente Angol pertenece a la región de la Araucanía, pero en aquel periodo pertenecía a la provincia del Biobío, ¿ya? Entonces ahí también tenemos otro elemento de cambio que se va a ir generando, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, cuál es el delito, también quién es el reo. Abajo, ¿cierto? Aparece al ladito, dice preso o libre. Por lo general, las sentencias siempre estaban al final de la página, no quedaba en la portada del expediente. Y cuando fue ingresado la causa, ¿cierto? Quiénes son los jueces y secretarios. Voy a mostrar otro expediente, ¿ya? Esperemos un poquito. Ya, voy a mostrar, aquí está. Este es un expediente que ustedes pueden apreciar, está un poco más deteriorado, ¿ya? La provincia de Malleco es mucho más antigua que la de Cautín. La de Malleco, los documentos vienen desde el 1870 en adelante y la de Cautín de 1887. Si se fijan, el documento en sí es más rústico, pero obedece al orden que tiene y el formato que tenían los expedientes judiciales, ¿ya? Este es un documento entonces, ¿cierto?, por homicidio, para que ustedes puedan visualizar, ¿cierto?, cómo es un expediente judicial, ¿ya? Y también quiero compartirles, bueno, las causas, ¿cierto?, en primera instancia llegaban a las tenencias rurales o urbanas. Y aquí podemos observar, ¿cierto?, en la primera página, bueno, las páginas se le llamaban fojas, ¿ya? Aquí arriba dice 1. Entonces se iban enumerando por fojas, fojas 1, fojas 2. Eso también es algo a considerar cuando uno visita en este caso y revisa los expedientes judiciales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que yo les mencionaba. Dice, hoy a las 20 horas, Blanca Parra Zapata, labores del sexo, domiciliada, no alcanza, domiciliada en Maquegua. Bueno, ese es un sector rural que los más antiguos, los más viejos, le llaman Maquegua, pero actualmente se le dice Maquehue, ¿ya? Entonces, si se fijan, vamos viendo cómo en los expedientes judiciales o en la documentación que emana desde la institucionalidad, hay ciertos elementos o ciertos nombres que han ido cambiando con el tiempo o se han mantenido. En este caso, podemos ver lo que yo les mencionaba anteriormente con los oficios, ¿ya? Y por último, quiero mostrarle otra imagen, ¿cierto? Sobre el médico legista. Bueno, cuando la mayoría de los casos, que después lo voy a mostrar con unos gráficos, la mayoría de los casos de las mujeres eran por violencia sexual, violencia intrafamiliar. No, y eso se ha mantenido en el tiempo. No es algo que sea desde ahora, ha sido una constante, ¿ya? Entonces, cuando llegaba la mujer a hacer su denuncia, ya sea por lesiones, por violación, estupro u otra causa, se le enviaba, ¿cierto?, al médico legista, que por lo general siempre, la mayoría de los médicos legistas eran hombres.
se repiten 3 nombres de mujeres, pero que toman una o 2 causas, ¿ya? Pero por lo general predomina en este caso, tanto en el juez, secretario, médico legista, los varones en este rol, ¿ya? Aquí pueden apreciar entonces lo que señala el médico legista, ¿cierto? Su timbre y la fecha, que esto viene siendo en 1939. Bueno, ¿cuáles son los resultados que yo obtuve a partir de esto? Bueno, mencionarles, ¿cierto?, que yo revisé los fondos judiciales, revisé alrededor de 20.000 expedientes judiciales, ¿ya? Porque pensarán que de 1900 a 1950 es bastante. De eso, ¿cuál fue mi criterio para poder escoger estos expedientes? Que las causas, ¿cierto?, que las demandantes fueran mujeres. Que las víctimas en este caso, independientes si eran urbanas, rurales, si eran mapuche o no mapuche, pero que fueran mujeres. Del total de la revisión de expedientes judiciales, 305 causas eran de mujeres no mapuches o chilenas, ¿ya? Y 74 causas denunciadas por mujeres mapuches. El porcentaje de ambos, de tanto mujeres mapuches como no mapuches, no alcanzan a ser el 2% del total de las causas emanadas de 1900 a 1950. Si se fijan, es bajísima. Bueno, las primeras denuncias, ¿cierto? Primero llegaban a las tenencias rurales o urbanas y después pasaban al juzgado. Entonces también ahí hay que considerar que quizás muchas de estas denuncias quedaron en las tenencias y no llegaron al juzgado, ¿ya? Bueno, para ir mostrando cuál es el resultado de esto, voy a compartirle un gráfico. No sé si se alcanza a ver, ¿sí? El primer gráfico muestra cuál es el rango etario de las víctimas y victimarios. Las víctimas, ¿cierto? La mayor cantidad de las víctimas se encuentra entre los 15 y los 20 años. Bueno, de acuerdo a lo que yo he revisado, ¿cierto? Las más jóvenes sufrían violencias sexuales. Ya de los 20, 25 en adelante, hasta como los 40, eran violencias físicas, y ya también pasados los 40, también tenían que ver mucho por temas de tierra, temas de herencia. Entonces yo pude visualizar cómo a medida que iba pasando, ¿cierto? En este caso, de acuerdo al rango etario, las violencias se iban cambiando, pero en sí se mantenían. Aquí también, ¿cuáles son las descripciones de las causas? La mayoría de las causas se concentran en lesiones y violación, ¿ya? Aquí tenemos un montón de... Todas estas son las causas que pude recoger, ¿cierto?, a partir de esta revisión de los documentos: aborto, daños y lesiones, homicidio, incesto, injurias, rapto, parricidio. Ya, rapto también se repite bastante. Les voy a mostrar cuánto duran las causas. La mayoría de las causas dura de 0 a 6 meses. La mayor cantidad de causas están en esto. Y hay causas que llegan inclusive a durar años, ¿ya? Y no necesariamente tiene en este caso un procedimiento a favor de la víctima, ¿ya? Que es lo que yo voy a mostrar a continuación. Aquí tengo, ¿cierto?, cuál es la resolución de las causas. La mayoría de las causas, por no decir todas, son sobreseídas temporalmente. ¿Y qué significa eso? Que finalmente, si bien es cierto, toman el caso, se lleva a cabo un procedimiento, están los partes policiales, está el médico legista que también hace su trabajo, buscan en este caso a los implicados, pero finalmente el caso, muchas veces por temas económicos, porque ha pasado mucho tiempo, o porque, bueno, en este periodo las personas o la sociedad en sí se movía mucho, era una sociedad bastante, por decirlo de alguna forma, flotante, no estaba en un lugar fijo. Entonces muchas veces no daban con el acusado, con el victimario. Entonces, por eso muchas de las causas van a ser sobreseídas. En el caso, por ejemplo, de los puestos en libertad, la verdad es que son bastantes los que son liberados, por decirlo de alguna forma, porque cumplen la condena en sí, sino que muchas veces hay un caso en específico que es porque el padre
de la niña vive en Cunco y tiene que venir a Catemuco y no le da el tiempo ni las condiciones económicas para poder sostener, en este caso, el proceso, lo que finalmente liberan, en este caso, al implicado. Eso es más o menos lo que yo estuve trabajando, ¿cierto? Y lo que puedo compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Karen, por tu súper interesante exposición e investigación que has estado desarrollando y que da cuenta también de la vigencia en ciertas problemáticas sociales que, digamos, no se han hecho muy evidentes a lo largo del tiempo. Hoy en día se tienen mayor notoriedad a nivel comunicacional, pero sin embargo están muy vigentes en cuanto a su praxis, ¿no? O sea, ahí como también desde estas investigaciones y desde los archivos se puede aportar también a un conocimiento cultural y a un conocimiento social que hoy en día condenamos, pero que sigue de alguna u otra forma patente. Entonces, es tremendamente valioso el conocimiento que tú has levantado y has relevado. Y a propósito también de las mismas fuentes que mostraste, ¿no? Es importante señalar que algunas de ellas están en un contexto de un Chile en expansión también, donde el Estado tampoco se ha hecho tan presente en ese entonces, sobre todo después de la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto?, hacia 1870 en adelante, ¿no? Y que da cuenta también de ese contexto bien rudimentario, bien poco instalado, bien poco profundo, ¿no? Y empoderado de un Estado que está recién en construcción todavía, ¿no? Y sobre todo en los territorios que hoy en día se conocen como la región de la Araucanía o la región del Biobío, en fin. Muchas gracias, Ana Karen. Queremos aprovechar de señalar que las preguntas están abiertas, o sea, pueden ustedes formular preguntas a través del chat para que una vez terminadas las presentaciones podamos darle respuesta a las personas que estén interesadas, así que mándenos ya desde ya sus consultas para justamente canalizarlas a través de esta vía y generar una posible discusión, ¿no es cierto?, al cierre de cada una de estas presentaciones. A continuación, quiero presentarles a José Ignacio Fernández. Él es encargado de Extensión y Educación del Archivo Nacional de la Administración, es bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, mención Historia y Patrimonio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es diplomado también en Patrimonio Cultural, Ciudadanía y Desarrollo Local del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. También es diplomado en Archivos y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela de Archivos para Iberoamérica del Ministerio de Cultura y Deportes de España, por allá por el año pasado fue, si no me equivoco, 2019. Miembro del Consejo de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y coautor del texto El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile, limpieza y censura en el corazón de la universidad, ediciones UTEM 2015. José Ignacio, dentro de su puesto de trabajo, ¿no es cierto?, realiza una importante labor de vinculación con la comunidad y es desde esa mirada que lo hemos invitado también a participar, ¿no?, de este conversatorio. Así que, José Ignacio, la palabra es suya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Leonardo. Un saludo a los compañeros que también han sido parte de esta exposición y han sido muy interesantes las ponencias. Saludar también a todas las personas que nos escuchan en vivo en estos momentos que vivimos en el país. Y claro, voy a tratar de brevemente contar lo que ha sido un poco nuestra experiencia como Archivo Nacional de la Administración en cuanto a lo que es el trabajo de extensión y educación como lo hemos definido allá, y el vínculo que hemos tenido con las comunidades a través de este trabajo, que es bastante incipiente lo que es la trayectoria del archivo. Entonces, bueno, principalmente trataré de hablar 5 puntos
que tienen que ver un poco con lo que ha sido la trayectoria de este trabajo. En primer lugar, bueno, una breve referencia histórica a lo que es nuestro archivo, el Archivo Nacional de la Administración, que surge primero en el año 1992 como archivo del siglo XX. Fuimos creados como archivo en el año 1992, como señalaba, debido al notable crecimiento de documentación durante el siglo pasado, el siglo XX. Este aumento, dada la complejidad social, los nuevos soportes y tipos de información y el crecimiento de la administración del Estado, hace que todo el acervo documental que se había ido generando durante el siglo XX y que no tenía un lugar, ya que el Archivo Nacional, como bien todos saben, surge en el año 1920. Después el archivo tiene su sede como Archivo Nacional Histórico, primero en la Biblioteca Nacional, en la sección de periódico, y luego a partir del año 83 en la actual sede del Archivo Nacional Histórico, pero sin embargo todos los documentos del siglo XX que se habían ido acumulando no tenían un lugar. Entonces, en el año 1992 surge el ARNAT, primero como archivo del siglo XX, en lo que era el edificio de la ex Dirección de Aprovisionamiento del Estado. En la actualidad la ARNAT conserva más de 29 kilómetros de documentos originales, 600.000 imágenes, y estos están agrupados en alrededor de 374 agrupaciones llamadas fondos documentales. Y también, aunque la ARNAT administra principalmente un acervo que comprende todo lo que es el siglo XX, también hay algunos fondos notariales que contienen documentos incluso desde el siglo XVI, en razón de concentrar en un solo lugar la totalidad de estos registros producidos por escribanos, jueces de campo y oficiales del registro civil. Las funciones de la ARNAT en la actualidad principalmente son administrativas, en cuanto aporta al propio Estado y a personas jurídicas naturales de derecho privado los testimonios de actuaciones administrativas pasadas, funciones legales debido a que proporciona a la ciudadanía medios de prueba para la acreditación de derechos y obligaciones, y funciones culturales, que ahí nos vamos a tener nosotros, en tanto nos corresponde poner este patrimonio archivístico documental al servicio de la investigación y a los distintos usos sociales que le puede dar la sociedad. Entonces, desde la creación de la ARNAT como archivo del siglo XX, este se desarrolló principalmente en cuanto a sus funciones administrativas y legales, siendo un archivo histórico administrativo. Y sin embargo, esto hizo que las funciones culturales fueron quedando un poco postergadas. Principalmente se concentraron en la sede del Archivo Nacional Histórico, situación que empieza a cambiar a partir del año 2015 con la celebración del Día del Patrimonio Cultural en todas las sedes del Archivo Nacional, y a partir del año 2016, cuando empezamos a tener ya una línea de extensión y educación propiamente tal. Antes sí se habían hecho trabajos, sobre todo en el ámbito de educación con visitas guiadas, pero hasta ese entonces no habíamos tenido un esfuerzo sistemático. No es una fotografía del edificio original donde nosotros hoy día estamos, cuando era la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, y así fue como, y es una fotografía cuando se inaugura esta sede del archivo. Y como les comentaba, fue pensado originalmente para contener toda la información del siglo XX, pero que principalmente fue desarrollando la función administrativa y legal, como les comentaba. ¿Por qué me parecía importante destacar esto? Porque, bueno, lo que nosotros, claro, cuando hablamos de vinculación con el medio, precisamente hablamos de la función cultural de los archivos. Ahí es bueno traer a colación a un querido archivero, Ramón Álvarez, archivero catalán, que define la función cultural como acción cultural, que serían todas las actuaciones de los archivos en el ámbito de la cultura. Y él identifica esta función más allá, como una función, perdón, él identifica esta función junto, como comentaba, con las funciones administrativas y legales, como una función más del archivo, parte de la misión misma del archivo, con el objetivo de dar a conocer los procedimientos, servicios a la ciudadanía, a los usuarios, y matizando que esta acción cultural es también tarea propia de los archivos, es decir, no es una función, por decirlo de alguna forma, auxiliar, o que esté jerárquicamente distinta a otras funciones principales, sino que también es parte de la misión de los archivos, y que debe formar parte justamente de lo que es las tareas propias de estos centros y planificarse de una manera continuada, con el objetivo de traer esos planteamientos al mayor número de público posible. Bueno, esto se ve refrendado hoy día en la actual estructura de la cual nosotros formamos parte, que es el Ministerio de las Culturas, que plantea que el Archivo Nacional tiene como misión reunir, organizar, preservar, investigar
y también difundir bueno, el conjunto de documentos independientes de su edad, soporte, forma, etcétera, y esto bueno, quiere decir que justamente la función cultural es parte de la misión. No existe un modelo único, plantea también don Ramón Albert, dependerá mucho del tipo de archivo. Esto es lo que nosotros también mismos vivimos como Archivo Nacional en nuestras distintas sedes. Cada archivo tiene su propia forma de trabajar lo que es la función cultural, dependiendo, claro, de dónde estamos ubicados, del territorio. Eso da cuenta de una visibilidad distinta, incluso en muchas oportunidades. Y Ramón Albert también plantea, ¿y por qué cito a Ramón Albert? Porque es el que más ha escrito sobre este aspecto. Es que, bueno, no debe ser homologable a la acción de los museos, pero sí puede enriquecerse de esa experiencia de tradición. Y él plantea que esta acción cultural también tiene algunas características, que él enumera 4, que uno es el equilibrio que debe existir entre las actividades de tipo cultural y la función de soporte a la gestión administrativa. Como bien comentaba en un principio, en el caso de la ANAT, tiene 3 funciones claras y puede ser que dependiendo mucho del archivo, a veces un archivo puede estar muy enfocado en lo que son justamente cierto tipo de funciones, la función de entregar, de dar acceso al documento, postergando otras funciones, o puede haber archivos que todo lo contrario, esté muy enfocado en lo que es la difusión cultural, la expresión, pero muy poco hacia el trabajo más interno. Entonces él plantea que tiene que existir un equilibrio para que esto pueda dar una coherencia en general a la labor del archivo. Bueno, la presencia del archivo, yo creo que el elemento de la estructura orgánica de la institución pasa que con muchos archivos son parte de un entramado donde coexisten con bibliotecas, incluso se da a nivel de nuestras propias instituciones que comparten muchas veces espacio con otras instituciones. También depende mucho del estado de la infraestructura archivística y de dotación de recursos humanos y económicos. A veces la función cultural no se desarrolla justamente porque no hay profesionales o funcionarios a cargo de esta labor y eso requiere, claro, también muchas veces tener infraestructura para ello y dotación de recursos humanos. No siempre está y a pesar de ello muchas veces los archiveros y archiveras tenemos que jugar con nuestra creatividad para desarrollar estas funciones como muchas otras. Y bueno, la necesidad también de integrar las actividades de los archivos en la política cultural con una voz y personalidad propia, porque también es algo que le da identidad al archivo dentro de una comunidad local, nacional o regional. Bueno, lo que han sido en el caso nuestro de la ANAT, las acciones de difusión, tomando este concepto de Ramón Albert, han sido básicamente, y como bien comentaba, desde el año 2015 hasta ahora, lo que son los días del patrimonio cultural, la realización de exposiciones, visitas guiadas, seminarios y conversatorios y capacitaciones. Y brevemente comentar que, bueno, en el caso, por ejemplo, del Día del Patrimonio Cultural, la ANAT desde el año 2015 ha abierto sus puertas exponiendo su patrimonio documental a quienes asisten a estas jornadas que se dan a nivel nacional y básicamente ha consistido en realizar exposiciones documentales en base a la temática general planteada por el Consejo Monumento Nacional, realizando muestras de documentos considerados más valiosos en base también en algunas ocasiones a alguna exposición temporal. Por ejemplo, el año 2015 se llamó Los Tesoros del Archivo Nacional y mostramos en general todo el acervo documental, los distintos temas que abarca el acervo que custodiamos. El año 2016 nos sumamos a la convocatoria, hicimos una exposición en base a lo que era el tema barrio y comunidades. El año 2017 fue de juegos y deportes. El año 2018, dado que a nivel central se definió que eran 2 días por tema de recursos humanos, concentramos todas las actividades en la sede del Archivo Nacional Histórico y ahí hicimos la exposición de todos los nombres. Y el año 2019 hicimos nuestro Día del Patrimonio basado en la exposición Los Trenes Fantasmas de Matucana. Bueno, y ahí mencionamos el caso en el año 2020 que participamos de lo que fue el Día del Patrimonio Cultural Virtual. También las visitas guiadas son parte de las acciones que hemos desarrollado como ANAT y que consisten más que nada en un recorrido donde se cuenta la historia del edificio, continuando con un recorrido expositivo en el interior del archivo, visitando una exposición temporal que las vamos a numerar, y algunos de los 16 depósitos que resguardan el patrimonio documental, también incluyendo asistir a algunas de las unidades internas, particularmente en la visita al laboratorio de conservación y al taller de encuadernación, los que necesitan mayor atención, y también realizamos un taller con una caja educativa que se confeccionó en el Archivo Nacional.
Estas visitas guiadas también a veces se han realizado con características especiales, con enfoque de género en alguna oportunidad, también a organizaciones de derechos humanos y también a personas ciegas en una oportunidad. Esa es una imagen de, como les comentaba, del recorrido de la visita guiada, que consiste, bueno, ahí estamos en un depósito del archivo. Generalmente se da un espacio de conversación con el público asistente a la visita. La mayoría de las personas que van al archivo a la visita guiada son estudiantes de liceos y de universidades. Como les comentaba, claro, a veces hemos también desarrollado una visita enfocada en algunos temas particulares, por ejemplo, el año 2018, justamente cuando estuvo todo el auge de las tomas del movimiento feminista, nosotros teníamos una exposición a ese entonces que tocaba el tema y hicimos una visita con ese enfoque. Y ese fue un trabajo que hicieron las estudiantes, justamente que hicieron un collage, un cadáver exquisito después de la visita. Y con respecto a las personas con dificultades visuales, hicimos una visita que fue mediada a través de una teatralización de documentos para el Día del Patrimonio Cultural del año 2018. En cuanto a lo que son las exposiciones temporales, generalmente son sobre temáticas presentes en el patrimonio documental que custodiamos y que vinculen a través de ella a temáticas patrimoniales ciudadanas y que también permitan una reflexión crítica. Dentro de estas, las que hemos realizado, enumeramos, por ejemplo, destrucción del patrimonio documental, documentos quemados y sobrevivientes del archivo del Ministerio del Interior, al bombardeo del Palacio de la Moneda en el año 1963, archivos y derechos humanos, testimonios y evidencias para la verdad y la justicia, mandatos de género y educación, el decreto de ley 77 y la apropiación de bienes por parte de la dictadura cívico-militar, todos los nombres, la huella de los migrantes de Chile, archivos del fútbol chileno y los trenes fantasmas de Matucana. La verdad, como pueden ver, son distintos temas los que hemos abarcado, generalmente son temas son parte como de la historia contemporánea del país, pero que nos llevan también a muchas veces a hacer reflexiones críticas y a mirar nuestra sociedad también en el presente. Y de hecho, bueno, esa fue la inauguración de la última exposición que hicimos en el año 2019, los trenes fantasmas de Matucana. Bueno, pueden ver que de hecho ahí hay un cambio de vía, que fue una pieza facilitada por el Museo Ferroviario de la Quinta Normal, que daba la bienvenida a esta exposición. También hay, bueno, comentar que bueno, nosotros las exposiciones las hemos realizado quizás sin contar incluso con un espacio, con una sala de exposiciones, por ejemplo, en la misma sala del archivo. Tenemos una vitrina, dos vitrinas que hemos empezado a ocupar para lo que son las exposiciones. Y sí, generalmente Manuel, o sea, perdón, José, ¿sí? José, disculpa que te interrumpa, ¿Sí? que no están saliendo las imágenes. Mm. Si puedes compartir pantalla, por favor, porque ya. para Ya. hacernos la idea del perdón, que nos estás contando. Creo que empecé muy rápido. Ahí se puede. Ya. Claro, no aparecía. Bueno, ahí volviendo a lo que estaba comentando, lo que son sobre la visita guiada. Y en cuanto a las exposiciones, bueno, comentaba claro que esa era la inauguración de la exposición Los trenes fantasmas de Matucana, entre archivos de memoria del año 2019, y ahí se puede observar una pieza del Museo Ferroviario con un cambio de vía que facilitaron para esa exposición. Y como comentaba, la verdad, claro, en el ARNAT es un archivo que, claro, ocupamos el espacio de lo que era la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Durante mucho tiempo la función principal fue dar acceso a los documentos, entonces para hacer todo el desarrollo de la función de hacer extensiones y exposiciones, hemos ido un poco adaptando el espacio y compartiendo el espacio justamente muchas veces con la función de dar acceso. Por ese pasillo transitan tanto usuarios como funcionarios del archivo cuando van y realizan el traslado de documentos. Entonces, ha sido todo un desafío porque hemos tenido que ir, bueno, combinando y ocupando los recursos, los pocos recursos que muchas veces tenemos como instituciones para, de todas maneras, hacer este trabajo de extensión cultural. Y bueno, también hemos realizado seminarios, charlas a propósito de estas exposiciones,
como bien comentaba, el conversatorio de destrucción de patrimonio documental del año 2016, el seminario de los trenes fantasma de Matucana, y el año que, bueno, este año que todavía estamos a mitad de año, hicimos un diálogo ciudadano, hicimos actores, estallidos sociales y archivos. Hay alguna imagen de actividades que hemos realizado, ese fue el seminario de trenes fantasma de Matucana, y bueno, si pudiéramos, claro, hablar de vínculos con distintas comunidades, por ejemplo, esta exposición Los trenes fantasma de Matucana y el seminario nos permitió acercarnos a todo el mundo del patrimonio ferroviario. Mucha gente gente de distintas edades que se vincula a este rescate del patrimonio ferroviario, y que a través de los documentos que están reportados en el archivo pudimos también acercarnos a este mundo con el cual no teníamos mayor vinculación, más allá de los investigadores que asisten al archivo a ver este tema. Y en cuanto, por ejemplo, a este conversatorio de diálogo ciudadano, actores, estallido social y archivos, bueno, lo hicimos a partir de documentos que están resguardados en el ANAT, que dan cuenta de estallidos sociales producidos durante el siglo XX. Para nosotros, bueno, todo este trabajo es dar a conocer el valor y la riqueza de los acervos que estudiamos. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer una mirada de cómo ha sido el impacto de este trabajo, y aplicando encuestas, por ejemplo, a los visitantes que asisten a las visitas guiadas, hemos logrado identificar de cierta forma cuáles han sido cómo evalúan ellos la visita, y también darnos cuenta de quiénes nos visitan. Este es, por ejemplo, el resultado de una encuesta que aplicamos el año 2018, que logramos aplicar 319 encuestas en forma voluntaria a quienes asistían a las visitas guiadas al Archivo Nacional, y bueno, esta correspondía finalmente al 51% del total de visitantes que asistió a la NAT ese año, que fueron 621 personas. Era un cuestionario simple de carácter dicotómico, y bueno, en cuanto al perfil de usuarios que asistían, bueno, podemos ver que gran parte de ellos eran estudiantes de enseñanza media, un porcentaje menor de estudiantes de enseñanza básica. Bueno, nosotros hemos definido que nos vamos a enfocar desde enseñanza media y enseñanza superior. Aún no hemos sentido con las capacidades para hacer un trabajo, por ejemplo, con la infancia, y acercar a ese mundo, o estudiantes de enseñanza básica, y acercar a todo ese mundo al archivo. Entonces, principalmente, quienes van a la visita guiada son estudiantes de enseñanza media y enseñanza superior. Y nosotros en distintos momentos, de hecho, nos hemos planteado el desafío de cómo llegar a otros públicos, a pesar de que aún estamos todavía en esa reflexión. Como ya les comentaba, bueno, y la edad justamente va más que nada, es un público juvenil el que asiste a esta visita guiada, y la edad fluctúa entre los 14 a los 24 años principalmente. Y en cuanto a género, el 62% de quienes asisten corresponde a mujeres, un 35% a hombres, y un 2% a quienes se identifican con otro género. Y los contenidos que más les han interesado a quienes van a la visita guiada, particularmente el 23%, bueno, generalmente lo que más les gusta es la visita al laboratorio de conservación, es decir, todo lo que es el trabajo de restauración y de conservación del archivo, lo que la recuperación de todo lo que es la material del archivo, le interesa mucho a nuestros visitantes, y también lo que es derechos humanos y memoria. Otros temas que aparecen es también la historia de la vida privada y familiar, y los otros temas ya, por ejemplo, los temas de género también van apareciendo mucho, pero esos son los que despiertan mayor interés. También personajes populares que aparecen en documentos del archivo. Bueno, porque era importante ver quizás qué tipo de público es que asiste al archivo, porque bueno, durante todo lo que ha sido la emergencia COVID, hemos tenido que desarrollar también estrategias de vinculación por canales digitales para poder permanecer desarrollando este tipo de tareas. Lamentablemente la pandemia ha generado una situación que a todos nos ha impedido seguir desarrollando con normalidad nuestras funciones, pero que a su vez también ha generado la necesidad de buscar metodologías para mantener la vinculación con comunidades desde el ámbito de lo que se llaman las humanidades digitales, sin dejar atrás, obviamente, nuestra naturaleza orgánica y nuestra materialidad como archivo. Entonces, a partir de marzo, bueno, tomamos la decisión de ocupar de mejor manera un canal
en redes sociales que disponíamos, que era una cuenta de Instagram, a través de la cual hemos ido difundiendo diariamente, y también en la cuenta en las redes sociales centrales de la Archivo Nacional, los acervos documentales que se encontraban digitalizados hasta el día que empezó la pandemia. El archivo fotográfico Fortín Mapocho, fondos de notario histórico, conservadores de bienes raíces, también el archivo presidencial Michelle Bachelet y otros documentos de distintos fondos documentales. Eso lo hemos realizado a través de nuestro canal Instagram, y podemos ver que se ha repetido un poco el tipo de público al que vamos llegando también a través de medios digitales, porque si las visitas guiadas, donde los pudimos caracterizar, era un público que está compuesto precisamente por jóvenes o por estudiantes de enseñanza media, enseñanza superior, la verdad que en los canales digitales se repiten un poco estos patrones. Bueno, aquí vemos que sí, el rango de edad va entre los 25 a los 34 años principalmente, y hasta los 44, pero principalmente es como un público, increíblemente estamos llegando a un público juvenil, lo cual da para que podamos analizar y ver, bueno, por qué sucede esto, y también quizás qué estrategias podríamos tomar justamente a esta audiencia. Da cuenta también del interés quizás que hay en conocer el patrimonio y la historia de parte de las nuevas generaciones. Se repite que sea mayoría mujeres que hombres en cuanto a quienes revisan esta plataforma digital, y bueno, lamentablemente, a pesar de que somos un archivo nacional y tratamos de veces de compartir contenidos regionales, gran parte de quienes nos revisan nuestras redes en digitales siguen siendo personas de Santiago, lo cual también debería hacernos reflexionar y ver quizás qué estrategias tomamos para que también contenidos regionales estén llegando a justamente a las personas de región. Y otra actividad que desarrollamos este año fue participar del Día del Patrimonio Cultural Digital, realizando el conversatorio Ruta Patrimonial del Ferrocarril de Circunvalación, donde recorrimos a través de un plano del archivo, un plano de 1901 del Ministerio del Interior, y comparándolo con la aplicación Google Maps, distintos hitos de lo que era el ferrocarril de circunvalación. Y que, bueno, nos permitió también generar una forma de vincularnos, bueno, y siguiendo también el llamado del Consejo de Monumentos Nacionales, que sugería hacer actividades interactivas. Como comentamos, esto sería interesante realizarlo de forma presencial en algún momento, a pesar de la dificultad que pueda tener, porque son 13 kilómetros de recorrido por lo largo de la ciudad. Principalmente, bueno, eso es lo que podemos comentar. Bueno, como bien señalaba, desde el año 2016 principalmente hemos estado desarrollando este camino que ha sido mucho de experimentar con los recursos que contamos, a pesar de nosotros estudiar un gran acervo documental como ERNAT. Esta función justamente no había sido desarrollada, y ha sido todo un aprendizaje, pero pues, consideramos, como bien señalé al principio, que la extensión cultural también es una función, parte de la misión del archivo, que también tiene que ser considerada, pero que obviamente es parte de toda la universidad y el entramado del archivo, que no podría ser realizada sin el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que desarrollan todas otras labores del archivo, que para ellos también va un saludo en estos momentos que todos estamos en nuestra casa tratando de llevar adelante el trabajo del archivo de esta manera. Así que eso, por ahora, quería dar las gracias por la invitación, y esperar, bueno, que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo de esta forma en los momentos que vivimos como sociedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Agradecemos también tu participación y la posibilidad de mostrarnos la multiplicidad de acciones que puede realizar un archivo en relación con sus comunidades, ¿no? O sea, está también el campo de la investigación, por supuesto, que es como lo más conocido y valioso, ¿no? Que recuperan muchos historiadores e historiadores, como el caso de Karen, ¿no? Ana Karen, que nos contó también de su experiencia del rescate de documentos, o lo mismo que la experiencia que nos contó María Eugenia en materia de la brujería, ¿no es cierto? Una diversidad de contenidos y conocimientos que pueden surgir desde allí, pero a su vez otro tipo de trabajo, ¿no es cierto?, como es el caso de las exposiciones, o de las visitas guiadas, o en un sinfín de otras actividades que se van creando,
¿no? Con el objeto de ir vinculándose de mejor forma o más profundamente con la comunidad, ¿no? Que es el gran sentido del rol que tienen los archivos también, así como otro tipo de institucionalidades culturales. A propósito de eso, bueno, aprovecho, así como lo hizo José, de extender un saludo a nuestras compañeras de trabajo, de labores, ¿no? Trabajadoras y trabajadores de los distintos archivos, archivos de misión, que como en el caso de la Araucanía, o como en el caso de el ARNAT, nos han servido de ejemplo también para mostrar ese valor que mencionábamos recién del documento, ¿no? Y cómo este aporta también a la comunidad desde distintas visiones, de distintos ámbitos, y cómo a su vez se generan estos diálogos con la comunidad o con distintos actores relevantes de la comunidad, como es el caso de Ana Karen y Greta. Quisiera pasar ahora a una ronda de preguntas que nos han llegado desde distintas partes de Chile y el mundo, debo decirlo, así que agradecemos nuevamente la participación de personas compatriotas, ¿no? que han estado conectadas a nuestra señal, pero también a personas que nos han estado visualizando y acompañando desde distintos otros países, y se nos sumó también México. Manuel Francisco Daniel Bauerle pregunta a Karen particularmente, ¿ha cambiado la situación judicial en algo o todo sigue igual? Ahí te voy a pedir que anotes la pregunta, ¿no? Para que después vayamos respondiéndola, porque puede que vayan surgiendo otras a lo largo de esta discusión. Catalina pregunta, muy interesante comenta, muy interesante las conclusiones, y a Karen también, ¿existen investigadoras o investigadores que estén trabajando con expedientes en un periodo reciente con los cuales se pueda comparar o contrastar tus resultados? ¿No? Llamó mucho la atención la experiencia, ¿no es cierto?, de Ana Karen en este sentido. Por otro lado, Axel Juba pregunta, ¿por qué surgió la idea de montar esto para María Eugenia y para Greta? ¿Por qué surgió la idea de montar la exposición Brujería en Chile Colonial, Archivos Imaginarios? Si nos pueden platicar un poco más sobre el proceso, desde la investigación hasta la exposición, ¿qué esperan del público que visitó o visitará la exposición? ¿No? Esta es una pregunta que nos lleva justamente desde Ciudad de México, ¿no? Así que a ambas les extiendo la pregunta. Por su parte, Catalina también pregunta, muchas de las exposiciones en archivos o sobre archivos se realizan a partir de investigaciones y métodos de historia. ¿Cuál sería el aporte a los archivos desde procesos de investigación, creación de artistas y de las exposiciones resultantes? En base a esta pregunta, yo creo que ahí Greta nos puede también aportar desde su experiencia y su visión, ¿no? Porque ahí podrías incluso sumar lo que comentábamos en off, acerca de la exposición también en el Museo Histórico Nacional, donde hubo un trabajo como de reconstrucción histórica a partir de la cerámica, y aquí pasó lo mismo con el Archivo Nacional y la exposición de la brujería, ¿no? O pasó algo similar, no es lo mismo, pero fue un ejercicio súper valioso y súper interesante, porque da vida y da color y da tridimensionalidad también a ciertos relatos que a veces solamente están escritos, ¿no? Y finalmente, una pregunta que nos plantea Axel Juba, que es para José. ¿Cómo ha sido la percepción y respuesta del público que ha visitado las exposiciones documentales? ¿Esas exposiciones están documentadas solo con información que resguarda el archivo? ¿Qué profesionales conforman el equipo que organiza las exposiciones documentales y qué han considerado para atraer a otros públicos, además de estudiantes? Son varias preguntas que nos plantea Axel, pero que pueden resumirse quizá en una respuesta más sintética de parte de José. Dejo entonces planteada y abierto el micrófono también para las distintas expositoras y expositor, para que nos comenten justamente o nos den respuesta a las consultas que plantea nuestra red de visitantes virtuales. María Eugenia, ¿quieres partir tú? Greta, partir ustedes dos, ya que fueron quienes iniciaron, en cierta forma, el diálogo, las presentaciones, y luego continuamos con Ana Karen y con José Ignacio para ordenar un poco la
la participación y respuesta, ¿les parece? Sí. Sí, no hay problema. Bueno, empiezo, Greta, a contestar un poco sobre el tema de la investigación. Bueno, la exposición de brujería se basó sustancialmente en la interpretación que sirvió de base en la tesis que hice el año 2017 para la maestría. Es una tesis que se basa principalmente en varios juicios sobre brujería que están alojados en el Archivo Nacional, en el Fondo de Real Audiencia, y que tienen como característica común estar asociados a un momento en la historia de Chile que es bastante grande, que es la época colonial, y en específico en la última parte de la época colonial, que es donde comienzan a implementarse una serie de reformas que vienen a reestructurar un poco la sociedad chilena. Entonces, estas investigaciones se enmarcan dentro de este proceso reformista español para las colonias americanas, y lo que se ve justamente en estos documentos es el interés y el excesivo interés de parte de las instituciones coloniales en tratar de ordenar la forma y la sociabilidad que se estaba generando en el último rincón del Imperio Español, que era la Capitanía General de Chile. Este desorden que era este mosaico cultural, era imperioso ordenarlo y que empezaran a comportarse y a actuar a imagen y similitud de como lo estaban haciendo muchas personas en los centros de poder virreinatos, como en la misma península en España. Esta investigación Una suerte ya... de normalización que se estaba buscando, claro. En muchos sentidos de la palabra, desde el comportamiento social, desde cómo tenías que vestirte, desde qué es lo que tenías que comprar, qué consumir, porque más lo que se ve justamente en los juicios no es la persecución de la brujería tradicional como se entiende en el mundo occidental del espacio del norte, sino más bien son conocimientos y saberes propios de la gente que vivía antes de la llegada del español en América, que son los usos de las aguas para el dolor de cabeza, el uso de ciertas hierbas para sanar malestares de guata, todo lo que hoy día conocemos como el mundo de la hierbatería era lo que estaba justamente tratando de enjuiciarse en ese momento, o sea, tratando de poner qué era lo que se tenía que proceder. La superstición, ¿no? La superstición, claro. Entonces, era una tesis que tiene muchas potencialidades, o sea, se puede trabajar hasta el presente, hacer justamente un hilo hasta el presente, pero que además cuando llega a trabajar al Archivo Nacional, Rolando Báez, que es un historiador del arte, ve en ella justamente la potencialidad visual de mostrar esto al público y así llegar a una cantidad mucho más impresionante de personas, que era la que tradicionalmente va a los archivos y a las exposiciones que hacemos dentro de los archivos, que están cargadas de materiales de archivos, o sea, documentos coloniales que son muy, muy difíciles de leer, entonces es bastante encriptado el sistema. Y Rolando es el que justamente comienza a tejer esta red de artistas populares que comienzan a trabajar estas materialidades, y donde está también ahí Greta. Y Greta, ahora te entrego la palabra a ti y la posta para que continúes. Bueno, ¿cómo surge esta contrapropuesta luego de que Rolando nos invita a trabajar? Básicamente, cuando leímos los documentos, se nos ocurrieron mucho más cosas de las que nos pidieron, porque primero nos habían pedido unas bestias, que era parte de lo que querían mostrar, pero después fuimos agregando nosotras que queremos también mostrar esta historia, que no sé qué, y básicamente como la pregunta de
cuál sería la experiencia de reconstrucción histórica. Bueno, la losa policromada reimagina las temáticas y a través de estos micromundos que se construyen en escenas, nos permiten ver estas situaciones históricas desde afuera. Y a la vez también nos hacen como un juego entre algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que a la vez también está sucediendo en el presente, retratado en estas historias o en estas escenas dispuestas en función de relatar, de contar esta historia desde la visión que tenemos nosotras y desde lo plástico y los colores, que todo eso fue muy pensado. O sea, nosotras empezamos a buscar relatos personales, por lo menos yo, de cómo podría ser un tuetué, porque hay ilustraciones y todo, pero la idea era retratarlo desde nosotros mismos. Entonces, empezar a buscar entre los relatos cómo podríamos hacerlo, y eso fue muy reconfortante en el sentido de poder interpretar estas temáticas que no son tradicionalmente las que interpreta esta artesanía, pero que ya desde años atrás, exposiciones pasadas, ya era un ejercicio que nosotras como agrupación veníamos haciendo, retratando distintos temas. Como comentabas tú, en el año 2017 reconstruimos historias familiares sobre los 50 años de la reforma agraria. Mi familia es parte de esos campesinos que recibieron tierra y hasta el día de hoy trabajan esas labores. Y también retratamos la historia con las piezas. El año pasado también, paralela a esta exposición, nosotras tuvimos una que se llamaba Pascua en la Alameda, regocijo entre lo humano y lo divino, donde también montamos esta feria que se realizaba en la Alameda, que para nosotras es muy relevante porque era el momento donde la loza era como el regalo favorito de la gente, y fue el momento de apogeo de esta artesanía, que después ya decae hasta casi desaparecer. Hoy día somos muy pocas personas las que trabajamos esto. Y eso es básicamente como este tema de reinventar estos mundos, reimaginarlos, reinterpretarlos y entregarlos como en una visión actual, siendo historias tan antiguas. Sí, importante señalar a las personas que nos están siguiendo que este trabajo que se realizó mancomunadamente entre distintos actores, también estuvo presente el mismo equipo de comunicaciones, qué sé yo, Rolando, al que le mandamos un saludo también desde esta tribuna, quien tiene toda una experiencia en montaje positivo, no solamente en archivos, sino también viene del mundo de los museos. Él trabajó mucho tiempo en el Museo de la Merced y en el Museo Histórico Nacional, y ahí entonces también esa experiencia que permitió de alguna u otra forma aglutinar, ¿no?, distintas expresiones también, desde el documento, pasando por la representación de la cerámica, así como también el trabajo de Marcela Trujillo, que hace también una relectura, ¿no?, imaginario desde un poco la forma del cómic, ¿no? Además de la exposición misma en su conjunto, videos, ¿no es cierto? Como que estuvo bien complementada esa muestra, y bien rica en cuanto a lecturas, porque nos hacía también transitar desde el pasado hasta el hoy, ¿no?, con los ojos del presente. Bueno, pasamos a continuación entonces a Ana Karen, para que también nos dé cuenta de un poco de sus reflexiones en torno a la pregunta que se le planteó. Sí, en relación a la primera pregunta, si ha cambiado algo la situación, bueno, y me baso en relación a lo que revisé, yo creo que en cuanto a la forma, cuando las mujeres van a hacer la denuncia, yo siento que ha cambiado, porque en aquellos periodos, del 1900 a 1950, que fue lo que yo revisé, cuando las mujeres iban por una situación muy particular de ellas, y ya eran mayores de edad, por decirlo de alguna manera, claro, se le tomaba la declaración, lo tomaba al juzgado, pero finalmente quedaba en nada. Pero distinto era, por ejemplo, y tenía un proceso mucho más largo cuando iba acompañada, en este caso, de un tutor, ya sea su padre, un vecino, un conocido. Entonces, eso yo lo pude visualizar a partir de la revisión del expediente, cosa que hoy en día ya eso ha cambiado.
No obstante, en el fondo del tema de la violencia en sí, la violencia patriarcal, lamentablemente es algo estructural, entonces eso ha cambiado en el tiempo. Si bien es cierto, yo creo que ahora el tema de género es mucho más conocido. Ahora podemos hablar, decir, no sé, ir a una biblioteca y decir, ¿sabes qué? Quiero revisar un libro sobre el tema de género. Y no van a pensar que, quiere ver costura o quiere ver cómo van a... Porque de hecho a mí me pasó. Hace como 7 o 8 años atrás fui a una librería y consulté y me mandaron a cómo recortar género para ropa. ¿Ya? Ahora eso ya no pasa, o sea, ahora si eso pasa es como que tú le dices, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué onda? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí ha cambiado la situación en cuanto a la visibilización de la violencia que viven las mujeres. Pero, y en el caso de las mujeres mapuches, que es lo que yo trabajo un poco más de fondo, en el 2015, cuando estaba haciendo esta investigación, se dieron 17 casos emblemáticos de aquí en Temuco, donde se acogieron al convenio 169. Tomaron el artículo 9 y el artículo 10, y cuál fue por decirlo de alguna forma, la sentencia que le dieron en este caso, en este caso al hombre, fue que diera disculpas públicas. Y tomando supuestamente desde las Monén, desde la forma de resolución propia desde la cultura mapuche, cuando eso no es tan solo pedir disculpas de manera pública, sino que tiene que haber un proceso, un compromiso, y eso en el 2015 pasó. Entonces vemos que, claro, hay ciertas cosas que han ido cambiando, pero lamentablemente la violencia en sí y cómo se está tratando, no sé qué tanto ha variado en ese sentido. Y en relación a la segunda pregunta, si existen investigadoras que trabajen sobre los expedientes judiciales, en sí yo no conozco. Y constantemente estoy tratando de revisar bibliografía y no he podido dar, o a lo mejor yo desconozco que historiadores estén trabajando en eso. Pero sí se toma mucho desde lo testimonial. De eso hay harto trabajo, y en relación a las mujeres mapuches también, porque no tan solo sufren violencia patriarcal, sino que también medioambiental, son violencias sistemáticas en distintas áreas. Entonces, de eso sí hay trabajo, hay investigaciones. Participé también de unos documentales que pude dar mi testimonio también como investigadora. Entonces, de eso sí. Pero en específico con los expedientes, para hacer un trabajo de comparación, estudio de comparación, al parecer no hay, o yo lo desconozco. Claro, lo más probable es que desde los estudios más historiográficos no haya tanto, habría que revisar tesis, qué sé yo, que Claro. es posible también, ¿no? Desde enfoques de historia del tiempo presente. Pero sí entiendo que desde enfoques más sociológicos, más antropológicos, hay trabajo, y quizás desde ahí uno podría establecer como los vínculos, ¿no? Porque quizás las fuentes pueden ser muy parecidas, si no las mismas, o quizás los resultados o los enfoques de esos resultados que nos permitan hacer esas comparaciones. Ahora, claramente es una problemática que nos sigue acompañando fuertemente, en particular en Iberoamérica, tiene su fuerte impacto, ¿no? Tanto en España, México, Argentina, bueno, en nuestro país, no estamos ajenos a este problema que es necesario erradicar, ¿no? Y que es necesario también visibilizar. Aprovecho de contarles también de que nuestro Archivo Nacional cuenta con, y de hecho María Eugenia Mena está a cargo de un archivo de géneros, ¿no es cierto?, de mujeres, y que de cierta forma, bueno, podemos encontrar mucha información de distintas temáticas relacionadas con estos temas, y que podrían ayudar también a profundizar, ¿no?, estudios que apunten a estas distintas problemáticas, porque el tema de la violencia no es uno, sino que son varias, tal como tú señalaste, Karen, pero en general el tema desde los enfoques de género también es mucho más grande todavía.
Entonces, el dar cuenta, por ejemplo, de que el Archivo Nacional cuenta con un espacio que tiene documentación al respecto, también nos habla de cuánto hemos ido avanzando en cierta forma, no de la manera tan significativa como uno quisiera esperar, pero se avanzan y son pasos importantes porque se asumen desde la institucionalidad, ¿no? Y desde ahí entonces significa también asumir un problema como país y como comunidad. Muchas gracias, Ana Karen, por tu respuesta. Esperamos que hayan sido clarificadoras para las personas que generó la consulta. José, también había una pregunta para ti, que eran en realidad no una, sino varias. Así que te dejamos con la posibilidad de responder, por favor. Respecto a la pregunta que se hacía, como, bueno, cómo se generaba como la investigación, bueno, quién está a cargo, la verdad que, bueno, ha dependido mucho del momento y el tipo de actividad que generamos. Por ejemplo, para lo que ha sido montar exposiciones para el Día del Patrimonio, generalmente ha sido a cargo de equipos que hemos constituido. Bueno, inicialmente era un equipo con compañeros y compañeras de distintas unidades, no necesariamente dedicado a tareas de investigación, sino que eran compañeros que conocen de unidades de descripción documental, de transferencia, etcétera, etcétera, que conocíamos el archivo y que nos sumamos más que nada de forma voluntaria a revisar, por ejemplo, lo que era el Día del Patrimonio. Y eso fue como comenzó todo lo que eran este tipo de actividades. En cuanto a las exposiciones, bueno, esa labor me corresponde a mí generalmente, y bueno, al principio nos volvimos un poco locos porque estábamos haciendo como 4 exposiciones al año, lo cual en algún momento nos dimos cuenta que era mucho y fuimos bajando la cantidad para poder, obviamente, profundizar mejor las investigaciones, porque en el fondo también la idea justamente de las exposiciones, aparte de acercar al público al archivo, es también generar conocimiento nuevo. Entonces, sobre un tema, o quizá un enfoque novedoso sobre temas que hayan sido estudiados. Entonces, esa labor también, claro, me corresponde a mí como encargado, pero también en algunas oportunidades hemos constituido equipos con compañeros de otras unidades. Bueno, también hemos participado de otras exposiciones, o también la hemos desarrollado en conjunto con otras instituciones, como por ejemplo la exposición de los trenes fantasma de Matucana, que la hicimos en conjunto con el Museo Ferroviario de la Quinta Normal. Que ahí constituimos un equipo, claro, con un compañero de otra unidad del archivo, con Roberto Manrique, y con Marco Sandoval del Museo Ferroviario. Y claro, en ese sentido la idea es justamente generar un conocimiento nuevo a partir de estas exposiciones documentales que, bueno, como bien mencionaron ahí, en ese momento contamos con Rolando, un profesional que está encargado de justamente de traducir también todo este lenguaje textual que comprende el universo del archivo y llevarlo a quizá otro tipo de lenguajes más visuales, y que también pudieran abarcar o ser comprendidos de mejor manera por el público. Así que ese también es un desafío que tenemos pendiente, quizás cómo desarrollar otras formas de visualidad, que también, bueno, en el caso de la exposición que muy comentada de brujería, ha sido posible, pero que también quizás tenemos el desafío de ver cómo llegamos a otro tipo de audiencia. Por ejemplo, nosotros, como comentaba en algún momento, nos tocó la experiencia por una solicitud del SENADI, del Consejo de Monumentos, de hacer una visita especial para personas ciegas en un contexto mundial patrimonio, y la hicimos y nos dimos cuenta de claro, la dificultad que obviamente tenía nuestro archivo para darle acceso a ese tipo de personas. Y así también, por ejemplo, las comunidades sordas, son comunidades que no tienen acceso al universo textual del archivo, y ahí también nosotros tenemos un desafío. A la vez que también ver cómo, por ejemplo, todo esto que nosotros generamos, como hablaba de estos conocimientos que logramos generar a partir de una exposición, lo podemos traducir quizás también en formas de divulgación, como por ejemplo catálogos o quizás publicaciones a partir de lo que han sido estas investigaciones. Como comentaba en un principio, hacíamos muchas y quizás no podíamos profundizar, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que quizás haciendo menos exposiciones al año, 1 o 2, podemos profundizar en temas que son interesantes y que también nos permiten reflexionar sobre el presente, o darle miradas críticas a temas que quizás, por ejemplo, cuando hicimos la exposición de archivos del fútbol, era a partir de un decreto de Carlos Ibáñez del Campo, que
en el año 1927 planteaba controlar todo el fútbol chileno, entonces la verdad que es toda una caja de sorpresa el archivo, y bueno, tenemos mucho que avanzar y muchos temas por abarcar todavía. Sí, y también no solamente temas, sino distintas prácticas, ¿no? Porque la exposición es algo como más o menos habitual, es un lenguaje que la gente en general entiende y sabe vincular, digamos, en cierta forma, ¿no? Hay una, podríamos decir, una suerte de educación, porque hay distintos tipos de institucionalidades que se dedican a hacer exposiciones, los museos, los centros culturales, los archivos, ¿no es cierto? Pero también está toda la otra parte como creativa que ayuda también a potenciar iniciativas de divulgación, de conocimiento, y de hecho, les aviso a todas las personas que están pendientes y que si cuando los archivos se puedan abrir nuevamente, volvamos a poder vincularnos de manera presencial. José ofreció, y aquí lo voy a delatar, una cicletada, ¿no? Un recorrido por todo lo que son los hitos de la ferrocarril de circunvalación de Santiago. Así es que está hecha la invitación para que nos cobren la palabra, porque ahí vamos a hacer algo bien entretenido, espero, José, y que tiene que ver justamente Sí. con darle una presentación a la importancia y a la información que está contenida en nuestros archivos de manera viva, ¿no? Así es que esperamos también generar, también pasó el aviso, ¿no? La posibilidad de otros conversatorios que tengan que ver también con archivos y comunidades en adelante, porque lo que nos interesa, especialmente en nuestra área de vinculación con el medio, es seguir vinculándonos, ¿no? Desde distintas experiencias, de distintos trabajos y de distintas maneras. Con esto quiero agradecer, ¿no? La participación de todas y todos, y usted, señor José Ignacio Fernández, en esta mesa, que es nuestra primera instancia, digo, desde esta eh, metodología webinar para la vinculación de archivos y comunidades. Y María Eugenia, Greta, Ana Karen, José, muchísimas gracias por sus valiosos aportes, por todo su trabajo, que espero haya tenido repercusión también en las personas que nos han estado acompañando. Agradecer también a todos ustedes por sumarse a nuestra transmisión y a estar atentas y atentos a futuros presentaciones que vamos a ir realizando desde el Archivo Nacional, y esperamos ser lo más representativos posibles también en nuestras prácticas, inclusivos, etc. Así es que con esto damos por cerrada esta transmisión y reitero el agradecimiento para todas y todos ustedes que se han hecho presentes en esta jornada. Muchas gracias.